Padre, estoy ocupando su puesto, me disculpa. Con las buenas tardes. Tanto como disculpar tampoco. Apuesto que ya me lo tiene por ahí todo caliente, ese espaldar, todo va a tocar Ay, vos echarle, sí sos. va a Déjame, tocar pues, que esto echarle está como un agüita, poquito alguna cosa. estrecho. Espera, yo le digo cómo nos vamos a Va a acomodar. tocar echarle ahí alguna cosa porque... Esto es lo que pasa en casa. No. Cuando estamos como tan estrechitos. No, cuando hay tanta visita y tan rico. Ay, sí, ¿cierto? Cuando tenemos visita, eso es muy chévere. Hasta de gatos, hasta los gatos nos visitaron hoy. Hasta los gatos de Isabel Bow. Y bien bonito. Ve, pero es que esa Isa... Y bien lindos. Esa Isa es muy chévere. Ajá. Esa Isa, yo no sé cómo le amañan los gatos a Isa. Yo no sería capaz, pues por decir algo, ¿no? Sí, como pues, por aportar algo al programa. No es por decir algo, porque ella es muy querida. A ver, María, no sé en qué horario, pero ella es muy querida. ¿Por qué, para qué? ¿Sí o no? Padre Juan Diego, le damos la bienvenida a dos invitados. Por acá tenemos a Flor Ángela España, ella es directora ejecutiva de la Fundación Senderos de Paz. Y por acá a mi ladito tengo al señor Juan David Betancourt. Bienvenidos. El tema que nos convoca el día de hoy, bien importante, cómo salir del asfixiante yugo de las deudas. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá. Oíste, pero nada más calificativo que eso para las deudas. Asfixiante y yugo. ¿Cierto? Asfixiante y yugo, es que Ave María, pero no la pintan, pues, no la han pintado mejor, ¿cierto? Sí. Y además, Flor Ángela, hace poco tuvimos la oportunidad de conocer un caso muy triste que nos conmovió pues como a todos en el país. Una mamá que llegó al suicidio por las deudas precisamente. Entonces miren qué tan delicado es esto, porque las deudas nos llevan a enfermedades, a la depresión, a la esclavitud y en este caso tan triste hasta un suicidio. Así son de asfixiantes. Hasta un suicidio Sí, y un asesinato. Un asesinato, un sí. asesinato. Pues claro, porque es un asesinato. Con las buenas tardes para toda la audiencia de Televid y este programa muy especial en el Día de la Mujer. En este día exaltamos a las mujeres valientes, a las mujeres echadas para adelante, a las mujeres que trabajan, que estudian, que luchan, que son unas grandes empresarias, grandes emprendedoras. Pero también yo quiero dedicarle este programa a las mujeres que no han podido con la vida y a las mujeres que la vida les ha dado muy fuerte, muy duro y las ha golpeado demasiado. Sí. Y yo quiero este tema y este programa dedicarlo a como un homenaje a Jessy Paola Moreno y a su hijo Nicolás, que fue la madre con su hijo en la ciudad de Ibagué, donde se tiró desde ese puente y los dos murieron. Una mujer que estaba asfixiada por el yugo de las deudas. Entonces, por lo tanto, en un día como este le hacemos un homenaje muy grande a todas las mujeres valientes, esforzadas, a todas las mujeres que se sacrifican y que han hecho grandes cosas. Pero también debemos hacer ese homenaje a esas mujeres que han sido golpeadas por el destino y que en un momento de la vida, de una angustia, no han podido con la vida. Entonces, un homenaje para Jessy Paola Moreno y para su hijo Nicolás, que ya están en la eternidad. Un saludo muy especial para mi gente de Ibagué, para mi gente de Armero, Tolima, para toda esa gente y para todos los que en este momento están en ese asfixiante yugo de las deudas. Que son muchas. Que son muchas. Cantidad de hogares que pasan hoy por Entonces, esta situación. en la pastoral financiera hemos trabajado a través de la Fundación Senderos de Paz con este ministerio, todo basado, como hemos dicho siempre, en los conceptos bíblicos, ¿no? Sí. Tenemos que decir que la Biblia es el mejor manual de finanzas. Más de 500 versículos de la Biblia nos hablan de la fe. Menos de 500 versículos de la Biblia nos hablan acerca de la salvación. Pero más de 2.350 versículos de la Biblia nos hablan a través de toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, de cómo manejar el dinero, de cómo administrar los bienes, de cómo ser buenos administradores de nuestras finanzas. Cuando hay un problema de finanzas, siempre hay un problema espiritual, porque la raíz
del dinero tiene un impacto espiritual muy grande, muy fuerte, y desafortunadamente no nos han enseñado de finanzas. Entonces ese vacío tremendo hace que no sepamos controlar las finanzas, no sepamos administrar adecuadamente y no podamos manejar el concepto de las deudas. Sí. Entonces tenemos que arrancar por el primer punto. Además es que hemos tenido el concepto de la satanización del dinero. Exacto. Que yo creo que ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Es decir, tampoco para satanizar, es decir, tenemos que tener una relación limpia y una relación clara con los bienes y con el dinero, porque hace parte de la cotidianidad de la vida, claro, ¿cierto? Jesús no dijo que se iban a ir al infierno los ricos, Jesús dijo que se iban a ir al infierno los que teniendo bienes estaban apegados a los bienes. Exacto. Los que no manejaban con libertad la relación con los bienes y con las cosas. Pero manejarlas bien es importante, saber aproximarse a ellos, ser cabeza, pero también ser corazón en la relación con los bienes, porque vivimos en un mundo donde si no sabemos tener una sana relación con los bienes, termina la vida llenándosenos de sombras de muerte. Sí, porque desafortunadamente nunca nos han hablado de la raíz espiritual del dinero. Sí. Entonces lo hemos satanizado. Hablemos de eso. Entonces podemos empezar a hablar que uno se endeuda cuando asume deudas que no son manejables, que uno no tiene una capacidad de pago, ¿no? Cuando no racionaliza la manera como uno se va a endeudar. Entonces, por eso tomamos la cita bíblica de Romanos 13, versículos 7 y 8. Dice en el versículo 7 de Romanos capítulo 13 que debemos pagarle a cada cual lo que corresponde pagarle a cada uno. Y en el versículo 8 dice, no tengan deudas con nadie, sino únicamente la deuda del amor que nos debemos los unos a los otros. A nadie le debas más que amor. Eso de Pablo, solamente el amor, ¿cierto? A nadie le debas eso más que amor. Eso es lo puntual. Desafortunadamente nosotros tomamos decisiones bajo presión, por la presión de la economía, por la presión de la escasez, por muchas cosas, y entonces mucha gente se va a ese abismo insondable que es el endeudamiento. Siempre trabajamos en la pastoral financiera sobre el concepto del gasto eficiente, que es un gasto eficiente, que lo decíamos en el programa anterior, es un gasto hecho con mesura y con responsabilidad. Entonces, con mesura significa que yo debo comprar lo estrictamente necesario, y con responsabilidad que yo puedo responder por ese gasto, puedo responder por esta deuda. Incluso aquí tenemos a Juan David Betancourt. Él es una de las personas que ha hecho todo este proceso de la pastoral financiera, y queremos que él nos cuente un poquitico cómo era su vida, ¿no? Antes de llegar a la pastoral financiera, antes de entrar a este proceso, y cómo ha manejado él esto, qué ha sido para él esto. Vámonos a un momento de pausa. Lo que usted diga. No, lo que usted diga. No, yo es por lo de Juan David. Es que lo que tenía claro era que necesitaba que nos confesaras que tenés una deuda con Flor entonces, ¿cierto? Grande e infinita. Ah, sí, una deuda grande e infinita, pero responsable, pagable. Ya nos cuenta entonces de esa deuda que tiene después de este corte. Ya continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? Sí. Continuamos este viernes en ¿Qué pasa en casa? Hoy nos acompañan de la Fundación Senderos de Paz para brindarnos algunas herramientas para saber cómo salir del asfixiante yugo de las deudas. Padre, ¿qué es la legadera? La barajuciadera, pues, ¿qué me le pasa? Flor, que deme más, que ese café es muy rico, que deme más. No, poquito porque es bendito. Poquito porque es bendito. Por aquí también tenemos al señor Juan David Betancourt, que tiene un testimonio bien bonito para aportarnos al tema de las deudas. ¿Qué tienes para contarnos? Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial primero a Dios, al canal Televid, al programa ¿Qué pasa en casa? Y a estos buenos amigos
por esta oportunidad de poder compartirles una experiencia maravillosa y un desierto por el cual se tuvieron que pasar. Además que la viviste, nadie te la contó. Sí, me ha tocado hacer varios cursos y varias vivencias y una de esas terminó con el endeudamiento, con el pérdida de todo mi dinero. ¿Qué pasaba entonces en casa de Juan David? No, tuve una experiencia maravillosa con un cáncer de colon recto de varios años, incapacitado, y tocó, me empecé a endeudar. Me tocó tomar una decisión trascendental en mi vida, una empresa que tenía durante más de 25 años, y a través de pedirle a Dios y que nos iluminara a través de nuestros principios bíblicos, tomar una decisión de poder dejar esta empresa y poder hacer un alto en el camino para tomar decisiones y mirar de qué manera íbamos a poder salir de algo que me estaba ya pues como alcanzando, no tenía la salida. Y ahí fue donde yo conocí a la señora, estaba en un grupo de oración, y cuando compartí mi dificultad con las deudas, alguien me dijo, llámese a doña Flor Ángel España. Pero entonces fue debido a tu enfermedad. ¿Y la llamaste allá? ¿Y la llamaste allá a España? Pues estaba por fortuna muy cerquita. Estaba más cerquita, por acá en Medellín. Llamar a España. Entonces me dio la cita y nos entrevistamos y me dijo que cuál era mi dificultad. Dije yo que tenía unas deudas y que tenía que tomar una decisión, y me dijo que le llevara la listica de las deudas. Y aquí la tengo. Aquí la traje. Oh, por Dios. Cuando yo le muestro esto a ella, me dice, pues esto no vale tanto la pena. Y yo dije, Dios mío, esto era parte... Pero esas deudas las tuviste que adquirir debido a la enfermedad que padeciste. Parte fue de eso. Para el tratamiento. Parte fue como que me fui alcanzando porque no, como soy independiente, tenía un negocio, no podía trabajar. Y uno, en la enfermedad, uno gasta el doble. Tenía 2 hijos en 2 universidades. Y yo primero estaba mi salud y mi vida. Claro. Entonces fue mi prioridad y me solté y dije que se caiga lo que esté flojo, pero yo me salvo. Dios me sana, la medicina me cura, y luego llego a enfrentar después de la enfermedad esta situación económica. Pero al escribir, que no es fácil, escribir las deudas sobre un papel, que a uno le da mucho temor porque no es tan fácil enfrentarse a aceptar la realidad. Ahí fue donde, a través de la palabra de Dios, fue algo que me llamó demasiado la atención, cómo a través de la palabra de Dios me dice doña Flor que aquí iba a encontrar mi respuesta. Y empezamos un proceso de liberación, de sanación y de poder ir saliendo de este encadenamiento, de esta libertad de mis deudas, ¿cierto? Entonces es un testimonio real, cómo aquí podemos encontrar la raíz exacta de nuestras dificultades, el por qué se llega a esto, y hemos podido encontrar todas las respuestas. Y hoy puedo declarar en el nombre de él, del programa de Senderos de Paz, con la dirección de doña Flor, con las respuestas, porque ella me enseñó y me ha enseñado que nuestro manual de vida tiene todas las respuestas a cuanta duda e inquietud tengamos. Entonces, ¿cómo pude ir encontrando cada día? Y me solicitó ella que necesitaba un salón y lo logramos conseguir, y empezamos unos grupos. Se empezó en el poblado un grupo porque yo solo no soy capaz. Yo solo no pude, yo solo no puedo, yo solo jamás lo lograré. Entonces, a través de una comunidad, el milagro se hace. Y cómo cada persona, cada día, cada reunión va compartiendo esa experiencia de esas pequeñas y grandes liberaciones de cada una de estas deudas. Y sobre todo encontrar cuál fue como mi error o mi dificultad o mi adversidad. Porque en una buena pregunta un sacerdote nos enseñó que estas dificultades las podemos tener. Una, porque puede ser un encadenamiento intergeneracional. Otra, porque puede ser por mi pecado. Y la otra es porque Dios permite estos desiertos, estos momentos de aridez y de grandes dificultades para tener un encuentro personal con Dios, una prueba de fe y retomar el camino. No importa la edad que se tenga, no importa tu profesión, porque yo nunca creí que a mis 60 años yo iba a tener
un problema de dinero, porque desde los 6 años mi padre me enseñó a hacer dinero y lo hice y bien hecho, y durante muchos años yo jamás creí que ese curso lo iba a tener que hacer. Como de carencia de dinero, yo dije, no, esa para mí sí no. Eso está asegurado. Eso está asegurado. Eso no es conmigo. Y yo me hice una propuesta de que a los 50 años yo tenía que estar totalmente pensionado, y trabajé para eso, porque yo retomé mi vida a los 33 años y cogí una conversión de cambio total y absoluta, y de disciplina, de juicio, de vida espiritual. Pero no sabía yo que a los 53 la vida me tenía deparado la enfermedad del cáncer. Padre y Flor Ángela, entonces ¿uno qué hace ante una situación de estas si no es endeudarse, si uno no tiene el dinero para el tratamiento de una enfermedad? Que es un caso que se puede estar viviendo en muchos hogares. Sí. ¿Qué se hace ahí? Aunque yo por fortuna tenía prepagada y tenía EPS y pude tener muchos, o sea, las ayudas pues médicas y todo esto, yo las tuve, pero yo no podía trabajar. Entonces mira que hay varios frentes. Uno puede tener la medicina. Se le hace frente a algo, pero no está produciendo. No está produciendo. Yo creo que es muy importante en la vida, es decir, no sabemos en la vida qué va a llegar mañana. Porque gracias a Dios la vida pues no es plana, no es una línea pues de punticos, sino que es cíclica, ¿cierto? Es cíclica, entonces vamos encontrando unos puntos de encuentro, vamos encontrando y vamos regresando a unas vivencias nuestras o de otras personas que nos exigen a nosotros unas tomas de decisiones. Pero sobre todo yo creo que a veces en la vida, para esto y para todo, que yo creo que lo que necesitamos es una estructura armónica de la vida para hacerle frente a todo. ¿Por qué? Porque muy grave es una crisis económica, muy grave es una crisis afectiva, muy grave es una crisis familiar, laboral, ¿no? Muy grave es una crisis laboral, muy grave es que yo no tenga plata, pero yo vaya a todas partes a buscar trabajo y me digan, muy bueno, usted es el mejor, pero nunca me llaman. Es decir, claro, esas son crisis que son muy graves. Sí. Por eso yo creo que es muy importante avanzar en una estructuración de vida donde yo vaya teniendo las herramientas para hacerle frente a las cosas, ¿cierto? Para hacerle frente a las cosas. Cuando yo llegué a estudiar a Roma, a Italia, encontraba que en todas partes, a todo lo que yo preguntaba, a todo lo que yo decía, me decían prego. Tocaba la puerta, decían prego. Yo entregaba alguna cosa, prego. Todo era prego. Yo dije, pero aquí todo es prego, ¿o qué? Me decían, es que prego sirve para todo, ¿cierto? Es que prego sirve para todo. Entonces, qué tan bonito que nosotros lográramos entender en la vida que lo que necesitamos buscar no es resolver problemas, sino tener una estructura. La palabra no es esa, pero tener un resolvedor, un resolvedor de problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida raras cosas suceden por accidente. Yo creo que los accidentes son muy poquitos en la vida, ¿cierto? Muy poquitos. Generalmente las cosas van sucediendo porque yo voy dando pie a que las cosas vayan sucediendo. Entonces se desencadenan porque yo permití que se desencadenaran, porque di el primer paso para que se desencadenara. Entonces no es accidente, es un proceso de cosas a las que yo le doy comienzo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poner atención? ¿Cómo generar una estructura frente al manejo de los bienes, frente al manejo de las cosas, que no se me desboque? ¿Cómo hacer que la vida mía no dependa de promesas? Es decir, yo creo que las grandes deudas que nosotros tenemos son de promesas. Es que présteme lo que es que fulanito me prometió que me iba a dar trabajo en julio. Présteme que el banco me va a dar un crédito y ya está listo. Présteme que es que yo ya me voy a vender esta casa. Présteme que es que ya me prometieron esto. Présteme, me prometieron. Y con base en promesas nos generamos un montón de deudas, de promesas que son un alias, que son un asunto incierto. Incierto. Entonces, claro, por tapar este hueco yo busco otro que es más costoso y entonces digámosle entonces a nuestros televidentes cómo salir del asfixiante yugo de las deudas.
Entonces decimos, lo primero que hay que hacer es ser consciente de cuál es mi nivel de endeudamiento. Y Juan David, préstenos tu apuntico ahí, Juan David, es hacer una lista. ¿Está amarillo de lo viejito? Es de lo viejito, sí, porque es que esto tiene muchos años, ¿no? Ya he pagado todas las deudas. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia a quién le debo y cuánto le debo a cada persona. Entonces hacer una lista de deudas, ¿no? Una hoja de cuaderno donde diga yo, fulano o fulana de tal, le debo a fulanito de tal tanta plata. Al padre Juan Diego le debo 1 millón, a Viviana le debo 2 millones, al banco tal esto, a fulano, o sea, especificar, ¿no? Con nombres y cantidades. Porque cuando uno habla con una persona que está sumida en el asfixiante yugo de las deudas, pregunta, ¿cuánto debe? No, yo debo muchísima plata. Pero ¿cuánto es lo que debes? No, es que yo ni sé de tanto que debo. El miedo. ¿Y a quién le debes? No, es que a tanta gente que ni me acuerdo. No, entonces cuando hay una inconsciencia de esas, nunca vamos a salir de las deudas. Claro. Entonces lo primero que hay que hacer y que Dios quiere que nosotros tengamos conciencia, dice Romanos 13:7, paguen a cada cual lo que corresponda. Entonces, si aquí dice, páguele a Juan Diego 800,000 pesos, 1 millón de pesos, a Viviana 2 millones de pesos, entonces ya eso es empezar a tomar conciencia. Una vez que yo hago toda mi lista de las deudas, entonces totalizo. Así me paniqué, como dicen muchos, así me paniqué porque esa sumatoria es una cifra astronómica, como lo que dice Juan David, que cuando él mostró las deudas le parecía una cosa astronómica. Entonces yo le dije, nada que Dios no pueda resolver. Esto para Dios es nada, porque dice Ageo 2:8, Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Entonces, si Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, ¿yo por qué me preocupo por plata? Lo que sí debo hacer es hacer unos ajustes estructurales, tanto en la mente como en el corazón, y de comportamientos para no seguir en ese proceso destructivo de las deudas. Claro. Entonces, lo primero es hacer la lista de las deudas. Otro punto importantísimo es no niegue sus deudas. No se le esconda la deuda. No se le esconda a sus acreedores. No se les niegue. El Salmo 37:21 dice, el justo pide prestado y paga, mas el impío no paga. Entonces, yo no soy impía porque no tenga con qué pagar, porque me quedé desempleada, porque no tengo un peso con que pagarle a Viviana. No, por eso no soy impía. Yo soy impía cuando teniendo con qué, no me da la gana pagarle a Viviana. Entonces me le escondo, no paso al teléfono, no vuelvo a pasar junto a la casa de Viviana, y cuando Viviana me cobra, entonces yo le contesto con 2 piedras en la mano. Ese es un impío. Sí. Porque si yo no tengo con qué pagar, entonces viene otra cosa. Póngale la cara a sus acreedores, vaya, hable con cada uno de ellos, coménteles con honestidad y con integridad cuál es su situación, si está desempleado o quedó en una quiebra económica total, no tengo un peso con qué pagar. O no puede pagar la totalidad y puede ir a votar. Pero debo decirle a esa persona, pero mira Viviana, te voy a pagar hasta el último peso que te debo. Juan Diego, te voy a pagar hasta el último peso que te debo. Porque a ella de primero y a mí me va a pagar de segundo. Porque a mí me va a pagar de porque segundo. Es que ellas son 2 millones y usted es 1 millón. ¿Ve? Entonces es por eso. Bueno, listo. Bueno, entonces María, no le veo cara al asunto. Debo decirle con honestidad a mis acreedores cuál es mi situación real y verdadera. Y proponerme también hacer un presupuesto personal de gastos, que lo hablamos en el programa pasado, y estructurar un plan de pago de deudas. Así sea que yo le vaya abonando a Viviana 10,000 pesos quincenales,
que al padre Juan Diego le estoy abonando 20.000 pesos mensuales para salir rápido de la deuda con él. Ay, sí, porque, sí, porque canciones, María. No, entonces ve, como vos querés salir de mí, yo voy a salir ya de vos. Y más bien nos vamos a un momento de pausa. Vayámonos. Y vos seguís cuadrando el asunto ahí, a ver si de pronto me pagás y ya volvemos. Ya volvemos. Por la mañana, da las gracias por la luz, por tu vida, por tu fuerza. Da gracias por tu comida y por la alegría que vives. El orden de los factores no altera el producto. Okay. Antes de la teoría, miremos la práctica. Sí. Tu práctica en resolver todo el asunto de tus deudas, en quitarte este yugo asfixiante de las deudas. ¿Cómo lo hiciste? Sí, lo primero, después de aceptar mis deudas y poderlas escribir, es de qué manera iba a empezar a pagar lentamente. Entonces, doña Flor me enseñaba que empezara por las más pequeñas para tener motivación y como empoderamiento. El siempre responderle a toda persona que me llamaba y toda persona que me enviaba, yo siempre respondía y daba la cara. Ese es algo que muchos me han agradecido. Y como me enseñó doña Flor, que cada día iba teniendo las respuestas, o sea, poder uno primero cortar con el mal o la raíz de lo que me encadenaba y me llevaba pues a endeudarme. Entonces corté con tarjetas, el presupuesto se tiene que ir al límite para empezar día a día a abonar. Y en el proceso que llevo ya de 4 años estoy totalmente libre, me queda nomás una deuda pendiente crediticia que es mínima de lo que debía, y 2 cositas así personales que tuve la oportunidad en Navidad de abonar algo, y ya estoy ya liberado totalmente. Es tanto que el crediticio, hasta uno de ellos me prestó para pagarle al otro, mejor dicho, me rebajó la cuota como menos de la mitad. O sea que resultaste ser muy buena paga. Sí, pero porque te por buena paga, por buena paga. Me lo ofrecieron sin yo estarla solicitando y con un interés del mínimo. Organizarse es muy importante. Sí. Y esos trucos que vos das me parecen muy importantes. Ahora Ahora sí la teoría. Ahora porque sí se ve que sí se puede. Sí, Claro. se puede, claro. Muy bien. Porque es que mucha gente dice que es imposible salir de las deudas. Ah, sí, que no se Y paga. ese es un pensamiento perverso que tenemos que erradicar. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted tenga su lista de las deudas, invitamos a que todas las noches, ojalá con su familia, reúna a su familia y le muestre el nivel de endeudamiento que usted tenga en ese momento, para que todos en la casa se conviertan cada uno en un pequeño ministro de finanzas y ayuden en muchas de las cosas del ahorro en la casa, ahorro de servicios, ahorro en el mercado, ahorro en muchas cosas, en que los muchachos no estén exigiendo ropa de marca, cosas de marca, la última versión del iPhone y tantas cosas que le exigen a los padres y se revientan muchas veces endeudándose por darle gusto a los hijos. Entonces, para que ellos también sean conscientes del nivel de endeudamiento. Entonces, reunir a la familia en la noche y hacerles conscientes socializar el problema económico de las deudas. Y luego, entonces, en familia orar. Hemos perdido ese valor tan grande de orar en familia, y esto es una manera que nos ayuda para convocar a la familia, reunirla y todos colocar su mano derecha sobre esas deudas. Y tome uno de los salmos, puede tomar el Salmo 23, el Salmo 25, el Salmo 28, el Salmo 27, cualquiera de estos salmos de la Biblia, leer así sean 2 o 3 versículos y declarar en el nombre de Jesús que Dios es nuestro Yahvé Jireh, nuestro Dios proveedor, y que Él va a proveer para pagar todas estas deudas. Si eso lo hacemos en familia, Dios empieza a operar milagros. ¿Cómo lo va a hacer en su vida? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que cuando hay un corazón humilde, humillado delante de Dios, que le pide perdón a Dios por haberse endeudado de manera exagerada, de violentar su techo financiero, de que no ha sido un buen administrador o una buena administradora, pero le pide sabiduría a Dios y dirección para estructurar su economía, Dios empieza a operar milagros, como lo ha dicho ahora Juan David.
Lo otro muy importante y es muy recomendable, que usted empiece a orar por sus acreedores. Esta lista no es solamente para que sepa cuánto es la totalidad de las deudas. Y siempre decimos, cuando haga su lista de las deudas, coloque ojalá por encima de todos esos nombres y cantidades con un lapicero rojo y colocar ahí, renuncio a las deudas, porque las deudas son un espíritu destructivo que nos destruye mentalmente, nos destruye espiritualmente y nos destruye también físicamente, porque nos enferma, porque nos llena de angustia, de depresión, de cosas terribles. Entonces, después de hacer eso, en esta lista también es para que usted ore por sus acreedores, bendígalos, no los maldiga, bendígalos y pídale a Dios que le provea a esas personas por otros medios, en tanto que usted puede pagarle hasta el último peso que le debe a esa persona. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio, porque muchas personas comienzan a maldecir a las personas que con tanto amor y cariño le prestaron. O que el banco creyó en usted. Véalo comiendo banano. No, esta es una deuda que yo tengo, la tenía que pagar. De comer. Porque tenía que aligerarle la carga a Rasputín, ¿cómo se llama? Y algo muy importante que le recomendamos a todos nuestros televidentes es que cuando Dios empiece a hacer esos milagros, entonces debemos ser fieles en empezar a abonar a las deudas. Mientras usted no pague todas sus deudas, no tiene derecho a pasear, a estrenar y a comer en restaurantes de lujo. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que sacar ese dinero que yo gastaría en un restaurante de lujo, en un paseo a no sé dónde, en estrenar y todo, en comprar muebles y todo eso, llévelo a pago de las deudas, como decía Juan David. Empiece esa lista por las deudas más pequeñas, porque en la medida en que usted va pagando, que debo 50,000, debo 80,000, debo 60,000 pesos, y usted va subrayando ahí y va tachando, ese es lo que llamamos el contentamiento diferido. O sea, y vamos ganando pequeñas victorias. En la medida que ganamos esas pequeñas victorias de pagar los 50, los 20, los 30, lo que le debemos a doña Rosa, la vecina, 10,000 pesitos, lo que sea. La Rosa la peluda. Entonces, exacto. Entonces nosotros vamos ganando esas pequeñas victorias y vamos cogiendo fuerza espiritual y ánimo, y nos vamos creyendo de que sí es posible salir del asfixiante yugo de las deudas. Organizarse es muy importante. Es muy importante. Y miren, cuando hablamos de abonar a las deudas, siempre decimos esto. Cuando usted vaya a abonarle a doña Viviana, lleve un recibo donde diga Medellín, fecha tal y tal, yo, Flor Ángela España, le estoy pagando a la señora Viviana Arango, le estoy abonando 50,000 pesos a la deuda de 2 millones, saldo tanto. Claro. Y doña Viviana me hace el favor y me firma, es que vengo a abonarle estos 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que está en Eclesiástico 42, versículo 7, que dice, lo que entregues que sea con número y fecha, lo dado y lo recibido, todo por escrito, o sea, recibo en mano, porque el día de mañana, cuando usted llegue donde Viviana, doña Viviana, entonces vea, aquí están los últimos 50,000 que yo le debo a usted. 50,000 era más. Y entonces le dice doña Viviana, exacto, ¿cómo así que usted ya me canceló? No, usted me está debiendo todavía 200,000. Entonces yo le digo, tranquila doña Viviana, vea, aquí están todos mis recibos. Vea, el último recibo decía que me faltaban solamente 50,000, aquí le estoy pagando. ¿Cómo la conociste de bien? Conmigo si no tendría ese problema, ¿sí ves? Si se lo pusiste, ¡Ave María, te dejaste ver el cobre! Bueno, pelates el cobre, ¡Ave María! Entonces vaya borrando de la lista las deudas que ya pagó. Y si está abonando... es una motivación. Exactamente, grande. Pida el recibo. Y miren, hay algo muy importante, y este principio es el principio de la siembra y la cosecha. Para pagar las deudas nosotros necesitamos dinero, ¿cierto?
Entonces necesitamos sembrar dinero para poder recoger dinero. La Biblia dice, todo lo que sembrares, eso también recogerás. Y no dice que no vamos a recoger plata. Si yo siembro plata, voy a recoger plata. Entonces, cuando haga la lista, el total, sáquele a eso el 1% del total de sus deudas. Y lleve una ofrenda especial a su parroquia o a una entidad evangelizadora para ayudar a la obra de Dios. Y eso le da grande prosperidad. El 100 por 1. 100 por 1. Así paga Dios. Yo doy testimonio de del pago del diezmo sagradamente. Eso es abre uno las puertas de las bendiciones para papá Dios. Claro, nos acaba el tiempo. Gracias. Quedamos en deuda con ustedes. Sí. Pero la pagamos. Fírmeme aquí, hágame el favor. Me firma aquí. Aquí, jovencito. Muchas gracias. Recuerden sintonizarnos en nuestra repetición hoy a las 11 de la noche y el lunes nos volveremos a encontrar en directo en nuestro consultorio. Feliz fin de semana. Continúen con la programación de nuestro canal Televid. Chao. Chao. Adiós.